Salmos, libro de los Salmos, Salmos 119, versículos número 167 y 168. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? Versículo 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Bendito Dios, qué privilegio poder abrir las Escrituras. Gracias por darnos una enseñanza, un día de enseñanza. Oramos, Padre, para que tú nos reveles tu palabra. Queremos conocerte más y conocernos también nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Añádele bendición a aquellos que siempre estamos esperando una respuesta o una palabra para nuestra vida. Pedimos que seas propicio y oro, Señor, para que todo pensamiento sea cautivado a la voluntad de Cristo Jesús. Y si hay hermanos que han salido, que tú los guardes, por favor, los tengas en el hueco de tu mano y sigas preservando la vida de Paula Sofía. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede, por favor, hermano, tomar asiento. Me voy a adelantar al punto final de esta estrofa, y es un compromiso por la palabra que muestra. Por la palabra que muestra. Ese es el punto ya último de esta estrofa. Sin embargo, quisiera terminar el punto anterior, que es un amor por la palabra que rebosa. Habíamos quedado, fuimos bien claros en que este amor por la palabra que rebosa, por la palabra que abunda y que abunde en nosotros, esto es más que una obediencia molesta, originada por el sentido del deber. En esto nos habíamos quedado, y esto sucede cuando decimos que amamos la palabra, pero es un amor que ya no es un amor como en el principio. Esto me recuerda cuando el Señor habla a las 7 iglesias que representan la totalidad del cuerpo de Cristo. Aunque se está hablando de un tiempo futuro, se está hablando de la iglesia de todos los tiempos. Tiene un inicio desde la iglesia primitiva, esto es, los principios de la iglesia después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y encontramos en estas 7 cartas a las iglesias del Asia, que están en el libro de Apocalipsis o libro de las Revelaciones, representan la totalidad de la iglesia. Y podemos también ver cada etapa de la iglesia durante todo el periodo que se ha vivido como iglesia de Cristo. Y si tratamos la manera de profundizar, es que la iglesia del Señor tiene que ser restaurada en cada una de las iglesias que está representando o que se está representando. 7 áreas del alma, y esto lo ubicamos ya de una manera personal. Lo decimos de una forma general, la iglesia en su totalidad, pero es un trato con cada alma. Entonces, antes de que llegue el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, estas áreas tienen que ser
tratadas, tienen que ser restauradas. En una de ellas, como dije hace un momento, cuando ya es una obediencia molesta, originada por el sentido del deber, ya es un compromiso como un deber, ya es un compromiso como una obligación adquirida, pero más que todo una obligación por un beneficio, un beneficio moral, un beneficio por un temor servil. Ya no es como el Señor lo demanda y señala en una de estas 7 cartas, una de estas 7 áreas, que no es literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que es una plenitud la que está hablando. Ahí vamos a encontrar una infinidad de áreas que hay que restaurar. Prueba de ello es usted y soy yo, que el Señor restaura una área en nuestra vida cuando nosotros le permitimos, pero después que se restaure esta área, el Señor evidencia otra. Y ahí es donde vamos nosotros entregando esas áreas. No sabemos cuántas áreas tenemos. Estamos tan deformes que no podemos decir que padecemos de esto y lo otro, sino que el Señor va evidenciando, y después de tratar con un área, nos damos cuenta que hay otra más. Así como cuando hay dolores fuertes en el cuerpo y usted controla uno de esos dolores, se va a dar cuenta que hay otro dolor en otra parte que estaba ocultado por el dolor fuerte. Entonces se va manifestando el problema que tenemos. Entonces el Señor viene y dice: porque has perdido tu primer amor. Ese amor de un principio, ese amor que nos cautivó, eso que yo no sé hasta dónde poder ocupar esta palabra, pero espero que usted me la entienda en el buen sentido. Cuando el Señor nos encantó, cuando el Señor, así como el profeta, cuando el Señor nos sedujo, cuando el Señor nos venció con amor. Entonces brotó un amor, y aquí quiero que usted comprenda, un amor con pasión. No con pasión unido, no, con pasión. Hemos perdido la pasión. Ya no somos como al principio. Ya no amamos la palabra como la amábamos. Ya no nos congregamos como nos congregábamos. Ya no oramos como orábamos. Ya no ayunamos como cuando ayunábamos. Ya no estudiamos la Escritura. Ya no ponemos atención como antes le estudiamos, como antes le poníamos atención, y tratábamos de no perder ninguna palabra del Señor a nuestra vida. No nos gustaba inclusive ni que nos interrumpieran, y buscábamos una ubicación dentro de la iglesia donde nada nos afectara, donde no nos distrajera hermanos, donde no nos distrajera objetos, sucesos, cosas que se dan, etcétera. Inclusive hasta soportábamos la necesidad de ir a los servicios, por ejemplo. Hoy no, ahora nos podemos levantar 1 o 2 veces en la enseñanza y ya ni nos importa si a los demás los afectamos o afectamos al que predica. Hemos perdido la pasión, hemos perdido ese primer amor. Entonces, qué lástima es cuando ya solo es por un sentido del deber. Y eso quedó bien claro, y lo estoy nuevamente tocando porque es muy importante que nos demos cuenta de esto. No sé cuántos hemos caído en esta verdad, una obediencia molesta. Nos congregamos porque consideramos que no tenemos opción. Nos congregamos porque consideramos que si lo dejamos de hacer se van a perder otras cosas. Vamos a perder más a nuestros hijos, o de alguna manera nosotros vamos a perder ciertos privilegios que tenemos primeramente del Señor, y ciertos privilegios que de alguna manera se disfrutan entre los hermanos, entre la congregación. Algunos estamos conscientes que no tenemos amigos. Los únicos amigos que tenemos son nuestros hermanos en Cristo, y qué bienaventurados somos si así es, porque realmente amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces no es que nosotros seamos tan discriminadores con las personas,
Pero lamentablemente, si estamos realmente con este verdadero amor en Cristo Jesús, nos percatamos de que nos contaminamos. Nosotros los respetamos a ellos, pero ellos no nos respetan a nosotros. Y algunos, al perder este amor, se cumple en nosotros lo que dice el profeta Jeremías. Dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Entonces, cuando esto sucede, lo contrario de lo que dice el profeta, que nos convertimos a ellos, es porque realmente ya hemos perdido este amor, y de lo cual quiero compartir en esta noche. Ya es una obediencia molesta. Y esto espero que lo tome muy en cuenta. Ahora, vimos la vida constante en este punto, que estoy todavía el compromiso de la palabra que rebosa. La vida constante en adorar, la vida constante en alabar es muy importante y es muy necesaria, porque es necesario que nosotros seamos adoradores. Quiero decirle algo, hermano. Hay cosas que se logran por adorar. La presencia de Dios en su vida depende mucho de su adoración al Señor, de la forma en la cual usted lo alaba. Muchas liberaciones y muchas sanidades se logran a través de la adoración y no se pueden recibir de otra forma. La alabanza del Señor ha sido dejada para que traiga también sanidad a nuestra vida y traiga liberación, que esto lo vamos a comprender de una mejor manera cuando iniciemos las enseñanzas sobre la alabanza. Entonces es muy importante, y lamentablemente algunos sencillamente cantamos, pero lo hacemos con una obediencia molesta, con un sentido del deber, que cantamos porque mi hermano se va a dar cuenta que no canto, aplaudimos porque todo el mundo ve que yo no aplaudo. Realmente eso no debería ser el motivo por lo cual nosotros cantemos, levantemos los brazos, aplaudamos, adoremos, cantemos, nos postremos, ni pasar al altar solamente para que no me estén fastidiando desde el púlpito, que no ocupo el altar para poder ser ministrado de parte del Señor. No tiene que ser de esa manera. Si no es así, es porque usted y yo hemos perdido ese primer amor, en el cual no nos permite tener una constancia en alabar, en adorar, una constancia en la obediencia. ¿Por qué es importante estas dos cosas? Son muchas más, pero ¿por qué estoy hablando de dos cosas? De adorar y ser obediente. ¿Por qué debemos de ser constantes? En todos los sentidos de la vida, la constancia es la que nos lleva al éxito. La constancia es la que nos lleva a lograr las metas a corto plazo y también a largo plazo. La constancia es muy importante en la alimentación, en el ejercicio, en el estudio, en el congregarnos, en el estudio de la escritura, etcétera. Hablé del primer estudio secular y ahora del bíblico. La constancia es la que realmente nos lleva a algo que es muy importante cuando alabamos y somos obedientes, es que no tropezamos. David dice, no hay tropiezo. ¿En qué sentido? No en el sentido de que no tropezamos, sino que cuando encontramos obstáculos, esa constancia nos ayuda. Como dice David, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces yo puedo superar los obstáculos, inclusive hasta puedo tropezar, pero vuelvo a ser levantado. Esa constancia me tiene con la capacidad de recuperarme. Como cuando uno está bien físicamente, hablo de una caminata, hablo de un trote o de un correr. Cuando usted ha tomado esa condición física excelente, usted tropieza y por esa capacidad usted casi prácticamente no cae. Y si cae instantáneamente, usted se levanta. Pero los que estamos mal físicamente, nos caemos y parecemos unos ancianos de 70 años que no podemos ni levantarnos. Entonces, qué importante es saber que cuando nosotros somos constantes, no tropezamos. Y hoy comprende en qué sentido no tropezamos.
superamos el obstáculo, superamos la situación, superamos el conflicto, y si el conflicto nos derriba, si la situación, la circunstancia nos derriba, nos volvemos a levantar. Y si no nos podemos levantar, nos levantan porque hay una solvencia delante de Dios que Él nos levanta. Por eso cuando un servidor pide permiso para ir de vacaciones, para lo que sea, por trabajo, cuando tiene solvencia, el líder no puede decir nada. Tiene solvencia, es constante, es responsable, es sumiso, es respetuoso, reconoce autoridad, que por cierto, casi no hay de esos. Pero la Biblia menciona que deben de haberlos, y espero que uno de esos pocos usted pueda hacerlo. Entonces, viene el constante en guardar. Fíjese que dice David, he guardado, note, he guardado tus mandamientos y tus testimonios. Qué importante es la palabra guardar. Fíjese que en los 3 versículos, en el 166, lo vamos a ver, quisiera que me pusieran la NTV, en el 166, 167 y 168, vamos a encontrar que en los 3 se manifiesta la obediencia. Fíjese que dice así la escritura. Vamos a esperar un momentito en la que mis hermanos me lo hallen. Si no, yo sigo con esto. El constante en guardar, y este es un guardar obediente que emana del amor. Mire qué importante. El guardar, el obedecer que habla David, lo dice que ese guardar emana del amor. ¿Amor a qué? Amor a Dios primeramente y amor a su palabra. Entonces estamos encontrando aquí que hay un guardar obediente que emana del amor. Cuando se ama, se guarda. Pero hay algo más, un guardar obediente que busca complacer. El que ama busca complacer. Cuando usted ama a Dios, usted trata la manera de complacer a Dios. Cuando usted ama la palabra de Dios, usted trata la manera de cumplir esa palabra. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a usted por ese amor a complacer. Por eso, cuando vemos al Hijo someterse a todos los designios del Padre, hubo una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor tenía complacencia hacia su Padre. Su Padre estaba complacido de su Hijo. Mire qué importante. Ahora, ¿podrá esto pasarnos a nosotros con nuestro Padre? ¿Tiene complacencia el Señor en nosotros? Nosotros sentimos complacencia, pero porque Él es fiel y porque Él nos ama a pesar de. Pero ¿será igual? ¿O solamente por ese amor eterno que Dios siente por nosotros, que aunque no lo merecemos, Él nos ama? Entonces, el guardador constante es motivado por el amor a lo que el Señor ha testificado de sí mismo. Definitivamente que David guardaba este amor porque sabía quién era Dios, sabía que Dios cumplía su palabra. Una de las cosas tremendas que se experimentan en nuestra vida cristiana es llegar a estar consciente que Dios es fiel y nosotros no. Eso es terrible, hermano, porque ese era uno de los sentires que tenía David, que realmente Dios se mantenía fiel. La vida que ha decidido ser constante bajo presión, fíjese qué importante, bajo presión, esta vida constante bajo presión, lo que hace es que trae fortaleza a nuestra vida. Yo quiero decirle algo, hermano, la vida en Cristo es una vida bajo presión. Muchos no queremos entender que la vida en el Señor no es una vida libre de conflictos. Dice, he venido a traer espada, no paz, a la tierra. Cuando el humano se convierte, los primeros enemigos son los de su casa. Hay conflicto entre el padre
con la hija, entre la hija con el padre, la madre con el hijo con la madre, el cónyuge con su pareja, etcétera. No, la vida en Cristo no es una vida libre de conflictos y libre de problemas. Eso no nos ha ofrecido jamás el Señor. Las promesas que el Señor nos ha ofrecido son de una manera diferente, la cual nosotros tenemos que luchar, resistir, esperar y que el Señor obre. Pero no es que estamos libres de conflictos o libres de problemas o libres de necesidades. Hay personas que esto es la prueba para sus vidas en el Señor, porque comienza la necesidad y la necesidad se vuelve una prueba para el creyente. Usted sabe de que cuando uno realmente, no voy a decir que nos hemos convertido, pero cuando nosotros hemos perseverado y nos hemos mantenido a pesar de un conflicto, a pesar de una necesidad, nos damos cuenta después que salimos de las circunstancia o de la necesidad, nos damos cuenta que aprendimos. Se volvió una escuela la necesidad. Y usted dice, ¿y qué tal si yo la hubiera abandonado, la vida cristiana? ¿Qué tal si yo abandono el camino del Señor? ¿Qué tal si yo dejo de congregarme porque no pude soportar la necesidad? Por eso el Señor era muy claro cuando se dirigía a los corazones de personas que pensaban de esta manera. Al dar una respuesta, cuando decía, las aves tienen nidos, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, ¿qué buscas en mí? ¿De qué andas huyendo? Y esto tiene que ser, hermano, bien aclarado en nuestra vida. Algunas veces esto es importante porque debemos de saberlo. Debemos de ser enseñados. Entonces, la vida que ha decidido ser constante bajo presión se fortalece. Y es por eso que hemos dicho que cuando la vida del creyente está bajo presión, pero se mantiene constante, es alguien que se robustece, es alguien que se afirma, es alguien que se vuelve muy fuerte, es alguien que resiste. Ya después los problemas que vienen ya no le hacen ningún daño, como la palmera. No importa el viento cómo se ponga, la palmera tiene la capacidad de poder resistir esos grandes embates del viento. Ahora, nosotros somos así, soportamos los problemas, soportamos los conflictos, podemos esperar en el Señor. Eso solamente va a ser si nuestra vida es una vida constante. Amén. También la vida que ha decidido ser constante en la devoción, esa va a tener paz, porque va a aprender, porque va a saber a lo que se enfrenta y cómo debe de resolverlo. Y lo que no puede resolver, sabe que el Señor se va a encargar de resolverlo. Sabe que Jehová proveerá de lo que se necesita y de lo que no hay. ¿Por qué? Porque he sido formado, he sido enseñado y por lo tanto eso me ayuda a perseverar, que el hecho que yo no pueda no significa que no se puede. En mí no se puede, pero en Dios sí se puede. Para el hombre es imposible, pero para Él no es imposible. Por eso el Señor le dice a Abraham y a Sara, ¿hay algo imposible para mí? El que tú seas estéril es algo que es imposible para mí. Para ti no es posible, pero para mí sí es posible. Entonces nosotros cuando perseveramos, hermano, el día de mañana o el día futuro, decimos, Señor, ¿qué tal si yo hubiera renunciado? ¿Qué tal si yo hubiera apostatado? Sencillamente porque tú no me concediste resolver cierta situación en el momento en que yo quería que la resolviera. Pero solamente Dios sabe por qué permite las cosas y están en ese, por eso es muy importante también esto, están en el preordenamiento de mi vida. Yo no sé qué es lo que el Señor ha preordenado. Yo lo que necesito es ser constante. Yo lo que necesito es estar atento a la capacitación que el Señor me está dando para poder enfrentarme a todas aquellas cosas que yo ignoro que me esperan. Pero sí sé
que mi vida de fe me va a llevar a que cuando yo me enfrente a la situación difícil, el Señor me va a aumentar mi fe, me va a aumentar mi capacidad y mis fuerzas se van a ir multiplicando acorde a la circunstancia en la cual se me presenta. Por eso hablamos de un oso, hablamos de un león y hablamos de un gigante que no está, como le dijera, como humano. Es que lo que representaba Goliat no era a un hombre, no era a un paladín, era una potestad que tenía, hermano, anulada a toda una nación. Era una potestad que había anulado al mejor ejército, a aquel ejército que nadie le podía hacer frente, la había congelado. Por lo tanto, no podía ser un hombre el que hiciera eso. Por eso algunas cosas, usted y yo, que las podemos percibir, se deben de enfrentar con oración y ayuno. Porque hay una potestad. No es un hombre, no es una mujer, es una potestad la que está ahí. Yo no la puedo ver, pero lo puedo percibir. Cuando me encuentro en esa situación, yo debo de recordarme que el Señor me ha dicho, ora y espera. ¿O acaso no le dijo el Señor a través de Moisés, esperad y ve la salvación? Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y aquello que ellos no podían hacer, el Señor lo hizo. Entonces usted posiblemente no puede abrir el Mar Rojo, no puede abrir el río Jordán, posiblemente usted no pueda derrumbar o derribar las murallas de Jericó. Tal vez para usted va a ser imposible enfrentarse a un gigante, pero deje que el Señor lo haga por usted si usted es constante. Porque si usted ve, David fue constante. Amén. En la vida nos enfrentamos a todo tipo de conflictos, pero si le amamos, podemos ser guardadores de su palabra. ¿Podemos guardar eso? En frente del conflicto o en la necesidad, podemos ser guardadores de su palabra. Ahora, no existe la constancia sin desafíos. No existe. Que usted va a ser constante y no va a tener problemas. No existe eso. Eso es falso. Eso no está en el Evangelio. Cuando enseñamos lo contrario, no estamos enseñando una verdad. No le podemos decir al pueblo que la vida en Cristo es sin problema. Es una mentira. Al contrario, debemos de decirle la verdad a la gente. Cuando usted se convirtió, se volvió el enemigo del príncipe de este siglo. Cuando usted se convirtió, se volvió el enemigo y el detestable de todos los inconversos. En el sentido, no en el 100%, pues, pero en la mayoría de los inconversos. Deberíamos de estar conscientes de esa verdad. No existe la constancia sin desafíos. Cuando amamos, sentimos, fíjese bien, cuando amamos, sabemos qué amar. Cuando amamos, sabemos qué odiar. Y estoy hablando cuando amamos al Señor. Sabemos qué amamos y sabemos qué odiamos o qué detestamos. Cuando amamos su palabra, sabemos qué es lo que amamos y qué es lo que detestamos. La palabra nos enseña qué es lo que yo debo de aborrecer. Especialmente todo aquello que Dios aborrece, yo lo tengo que aborrecer si lo amo a Él y si amo su palabra. Por eso, amistad con el mundo, enemistad con Dios. Porque el mundo te va a destruir. El mundo te va a contaminar. No perteneces al mundo. Pero en el mundo tendréis aflicción. Pero el Señor dice, no temed, porque yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué es preferible? Que esté el mundo de su parte o que esté el Señor de su parte. ¿Qué es lo que va a amar? ¿Qué es lo que va a detestar? Amén. Él no solo ama la palabra de Dios, no solo ama la palabra de Dios. Fíjese que veamos el versículo, ya me pusieron, no me acordaba. Gracias.
Fíjense que se me quedó un poquito atrasado, tal vez nos sirve un poco más adelante, pero por lo menos leamos los 3 versículos. Habla de el obedecer. Dice: anhelo que me rescates, Señor, por eso he obedecido tus mandamientos. El otro versículo, 167, obedecí. Mire, en los 3 versículos es obediencia. Y quiero decirles algo, hermano, ¿sabe cuál es nuestro mayor conflicto? La obediencia. Qué difícil es esto para nosotros. Por eso el Señor aprendió obediencia. Es que mire, usted dice, hermano, a mí me cuesta obedecer. Tiene que aprender a obedecer. El obedecer es aprendido. Lo que pasa de que, hermano, muchos, lamentablemente, y lo digo con mucho tacto, con mucho cuidado, en el que usted no me juzgue por lo que voy a decir, pero la gran mayoría de las personas crecemos como animalitos, o por abandonados, o por padres totalmente alcahuetas, pero no nos enseñaron obediencia, y es por eso que resistimos la autoridad, porque no soportamos obedecer. Somos un problema, porque padecemos de este mal. ¿Y qué mal padecemos? Padecemos de desobediencia. Cuestionamos. No hemos aprendido a obedecer en este sentido. No hemos aprendido a hacer lo que nos piden o lo que nos mandan, que no debería haber ninguna diferencia. El que ha aprendido a obedecer no lo hace porque le mandan o no lo mandan, sencillamente porque le piden. Eso es suficiente. Y debería de tener mayor fuerza cuando es un mandato. Esto es cuando hay una autoridad que me lo está exigiendo o me lo está pidiendo. En ambos no debería de afectarme, pero uno de los conflictos que nosotros tenemos es principalmente cuando llegamos al matrimonio. Es ahí donde se da el primer fracaso, porque nuestros padres nos aguantan porque somos sus hijos, pero el cónyuge se harta. Y usted sabe que hoy que somos padres lo entendemos correctamente. Nuestro hijo puede ser lo peor, pero es mi hijo. A todos ustedes les cae mal mi hijo, pero es mi hijo, a mí me cae bien. ¿Me entiende? Pero como cónyuges hay límites. Los padres posiblemente no podemos poner un límite a eso, pero como cónyuges sí. Pero sí como líder. Su papá, su mamá les puede aguantar todo lo que quieran. El líder no puede, porque para eso ha sido puesto. Porque está bajo autoridad. Si no, no fuera líder. ¿Me estoy dando a entender? David llegó a superar todo eso. Mire, hermano, a David no le importó hacer el ridículo en obedecer. Hermano, increíble. Fíjese que el más alto de todo Israel, a Saúl le llegaba hasta el hombro. Significa que a todo el pueblo le pasaba la cabeza. Y no cree que era ridículo que Saúl le dijera a ese joven: ponte mi armadura. Entonces, no he visto a aquellos niños que se ponen la ropa de los hermanos mayores. Ya se imagina David cómo salió con todo. Con esto no puedo, pero se lo puso. Pero fue obediente. Entonces, cuando Saúl vio la obediencia, no pudo resistir el autorizarle. Porque David no fue a pelear contra el gigante, sino hasta que el rey se lo autorizó. Ve y que Jehová esté contigo, le dijo. Hasta entonces, y como siempre lo digo, y solo entonces, David fue y peleó. Ahora, ¿cómo regresó? ¿O cómo le fue? Es una batalla desigual. Literalmente era una batalla desigual. Sin embargo, ¿cómo salió? Honrado.
¿Cómo salió? Respaldado. ¿Por qué? Sencillamente porque era obediente. Entonces, en este versículo 167 dice, obedecí tus leyes. ¿Por qué las obedeció? Porque las amo, ¿cómo? Mucho. Y a ese punto vamos a entrar. Dice en nuestra versión Reina Valera, en gran manera. Ahora, ¿amaremos así nosotros la Escritura? Como amamos ese programa especial de televisión, como amamos esa serie, que por nada la perdemos, dejamos y abandonamos lo que sea por llegar a la hora que pasa en ese programa. Comemos hasta después de ver ese programa. Amamos al Señor como amamos a esa novia, joven, aún porque ya te estás yendo. Porque dice, porque las amo mucho. Y el siguiente versículo, el 168, así es, obedezco. Miren, en esta versión aparece, porque del original se puede ocupar esas palabras, obedecer. Y en esta versión aparecen las 3 veces literalmente escritas. Obedezco tus leyes y tus mandamientos. Oiga, hermano, aquí viene otro detalle que es el que vamos a entrar. Porque tú sabes todo lo que hago. ¿Ama así usted la palabra de Dios, sabiendo que Él sabe todo de usted? Saber por medio de la Escritura de que Él es omnisciente y omnipresente. ¿Aún así lo ama? Sí, debería de amarlo, porque Él lo ama a usted y a mí, a pesar de que lo sabe todo de nosotros. Qué tremendo, hermano. ¿Usted puede sentir el amor de Dios? Fíjese que así lo ama Dios, a pesar de que usted dio. No damos ni la talla, ni damos tampoco el peso. Que el Señor nos ayude, hermano. Entonces, vemos que dice, regresemos a la Reina Valera, el 168. Dice, he guardado tus mandamientos y tus testimonios. En el 167, 167. Esa es la parte que nos falta todavía. Dice, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado. La acabamos de leer, dice mucho, pero aquí en esta versión dice en gran manera. Fíjese qué importante esa. Significa que él no solo amaba la palabra de Dios, sino que la amaba en gran manera. Es que cuando usted le dice a su bebé, cuando usted le dice a su hijo, no importa la edad que tenga, cuando le dice, ¿verdad, mami? ¿Verdad, papi, que usted me ama? Sí, hijo, sí, hija, te amo en gran manera. No solo te amo en gran manera. Ahora, ¿cómo ama usted la palabra? ¿Ha aprendido a amarla? Porque la Escritura hay que aprender a amarla, así como hay que aprender a obedecer. Usted no puede amar la palabra solo por decir la amo. Usted, si la ama, y de preferencia en gran manera, es porque usted ha aprendido a amar la palabra. Ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros amemos a alguien? No hablemos del hijo, hablamos de lo externo, persona o cosa. ¿Qué es lo que nos lleva a amar? ¿Qué beneficio nos da? ¿Qué nos premia? ¿Qué impacta? ¿Qué hace en nosotros para que nosotros lleguemos a amar? ¿Por qué ama usted su trabajo? ¿Por qué ama usted a una persona? ¿Por qué la ama? ¿Qué siente? ¿Qué recibe? Cuando usted dice, yo amo. Y más cuando le añade, en gran manera. Bien difícil explicar ese amar en gran manera. Amén. Entonces, esa palabra M-E tildada, la E, M-E-O-D, meod se escribe.
Esa palabra hebrea está hablando propiamente de que la ama con vehemencia. Cuando dice en gran manera, es la palabra con vehemencia, con ímpetu, con violencia, con gran entusiasmo, con gran pasión, con mucha fuerza, con gran eficacia. Es la palabra que ocupa el hebreo. Imagínense qué tremendo. Ahora, ¿cuántos amarán así la palabra? Pero todos nos llenamos la boca. Es que yo amo la palabra. Pero ¿en qué forma la ama? Igualmente, es que yo amo al Señor. ¿Por qué lo amas? Ay, es que Él es bien bueno conmigo. De interés. Qué diferente es cuando dice, oiga, yo necesito al Señor. O yo lo amo al Señor porque lo necesito. Cambia el orden. Es que yo amo el trabajo porque necesito el trabajo, o yo necesito el trabajo porque amo el trabajo. ¿Qué diferencia será? En uno de ellos hay un interés mezquino. No es lo mismo, y este es el correcto, te necesito porque te amo. Pero no te amo porque te necesito. ¿Y cuántos amaremos porque? ¿Me estoy dando a entender? Yo sé que usted ya me ha oído en muchas ocasiones esto. Te necesito. Qué diferente. Señor, te necesito. ¿Por qué me necesitas, Eduardo? Porque te amo, Señor. Significa que eres constante. Significa que eres obediente. Significa que has aprendido. Ahora, si nos pasara el Señor este test a los matrimonios, y si nos pasaran este test a los que somos hijos, porque ¿cuántos jóvenes todavía están en su casa por interés y no por amor? ¿Y cuántos jóvenes están pensando, yo cuando encuentro un trabajo yo me voy de la casa? No, cuando tenga 18 años nadie me puede detener. Así todo niñado hablé, con propósito. ¿Cuántos estarán pensando eso? ¿Y cuántos están con nosotros porque no pueden independizarse? Entonces no están por amor. Algunos los tenemos porque les damos carro, y porque les damos techo, les damos comida. Pero algunos, mejor no hablo. Mejor sigo con el estudio. Joven, te amo. Mayor, lo amo también. No hay diferencia. Entonces, cuando dice David con vehemencia, esa misma palabra es totalmente. Mire para lo que supe esa palabra con vehemencia, totalmente, con todas sus fuerzas, cuidadosamente. Oiga, qué importante esto. Te amo en gran manera, o sea, te amo cuidadosamente. Qué importante es darle la interpretación a esa palabra, cuidadosamente o en extremo. Así es como el Señor quiere que lo amemos a Él y a su palabra, que lo amemos en extremo, que no hay nada que supere, que no hay nada que esté antes en prioridad, en posición, en lugar, en sentimiento y aún en beneficio. Hermanos, seamos honestos. ¿Cuántos no podemos decir es que realmente amo al Señor en gran manera? Si tiene rivales. ¿Tiene rivales el Señor? A veces el rival es un programa. A veces el rival es un hobby. ¿Y será que no debo de tener nada? No, no es eso. Es asunto de prioridad. Es asunto de posición.
Es asunto del lugar. Todo me es lícito. Así dice Pablo en 1 Corintios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Prioridad. Lo puedo hacer, pero no me conviene. ¿En qué sentido? ¿Qué pierdo? Cuando yo decido por esto, ¿qué pierdo? No solo que pierdo. Cuando yo decido y pongo por prioridad esto, ¿a qué me expongo? Es que debemos de ser, hermano, disculpe, yo sé que lo es, pero un decir, debemos de ser sabios. Debemos de ser inteligentes. Debemos de ser cautos. Debemos de ser listos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré enseñorear. Hay cosas que van a enseñorearse de mí si yo las pongo como prioridad. Y el problema es que cuando yo reaccione, ya no lo puedo cambiar. El problema es que cuando yo reaccione, ya no lo puedo, hermano, dominar. Aunque me arrepienta, aunque esté consciente, aunque me produzca tristeza, ya no puedo. Porque lamentablemente se ha vuelto, como dicen algunos, que dice que la costumbre se vuelve ley. Imagínense el joven que no sabe y agarra un cigarro. Y después cuando quiera dejarlo, posiblemente no pueda. Igual el alcohol, igual el sexo, igual la pornografía. La pornografía tiene una fuerza espantosa que aunque usted diga, no, jamás vuelvo a ver eso. Ay, Dios. Solo se recuperan los sentidos. Y no sé si usted me comprende lo que estoy diciendo. Solo se recupera el organismo y ya vuelve a pedir otra vez. Usted se dio la gran comida en esta mediodía y dice, no, hasta mañana voy a comer, ya tiene hambre. Ya asimiló el cuerpo todo y ya posiblemente ya está a punto de ser desechado. O sea, ya lo desechó el cuerpo sin evacuación, ya lo desechó. Hoy usted siente vacío y ya empieza a sentir, pero yo dije que no iba a comer, si la gran hartada que me di esta mediodía, yo dije hasta mañana, Señor, y me faltan todavía 12 horas. Está difícil. Y más si somos de aquellos que no podemos dormir con el estómago vacío. Entonces, hoy llévelo a lo sexual. Por eso algunas cosas tienen que ser ministradas, pero ministradas con conocimiento. Porque algunos de ustedes se me han acercado porque quieren hablar conmigo. Esperen, hay más enseñanza. Tal vez ahí viene la solución en el mismo paquete, si no al final. Entonces, veamos. Y especialmente, lo que yo quisiera que todos aquí nos ministráramos, y no estoy diciendo que pase conmigo, es el problema que tenemos de obediencia. Somos un problema. No podemos poner disposiciones en la iglesia porque tenemos conflictos. No podemos reunir a los líderes y tratar los problemas porque tenemos conflictos. Al líder no se le puede decir, y no estoy hablando de los 3, 4 líderes que hay en la iglesia, 4 de 800,000 que están ahí cubriendo. Obediencia. Nada cuesta decir, está bien, eso quiere. Quiere que le pinte de amarillo, yo de amarillo lo voy a pintar. Punto. Hermano, pero mire, no concuerda con la cortina, hermano, no es el color amarillo que debe llevar. Y él le dice, píntelo de amarillo. Pues ¿qué quiere que le digan? Es que las otras cortinas ya están ahí, no son de este color. Pegan con el amarillo. Eso quiere que le digan. Entonces, el problema de chambre. Es chambroso, es metido. Ve todo lo que va saliendo. ¿Y qué lo evidenció? Una desobediencia. Es que mira, así debe ser mejor. Mire, poner esas sillas así como están. Han sido como 22 años para ponerlas así. Así como usted las ve. Pero eso es tan complicado. Es complicado. La silla no, ni la ubicación. El alma de los líderes. Y de algunos servidores. Porque no pueden hacerlo lo que se les pide que hagan.
Usted le dice a uno de sus hijos, barré y no barre. Usted le dice a uno de sus hijos, miren, arreglen las camas, por favor, última vez. Ahí está otra vez. San Juan, para allá. No pueden. Tenemos problemas. Y líder, me estoy incluyendo en esto. Me estoy incluyendo. Y si no, pues tómelo como de parte del Señor, hombre. No tómelo como parte mía. Con vehemencia. Muy alto. Tanto. Mire, para lo que ocupa esta palabra meón. Vasto. Ay, hermano, que así llegáramos a amar la palabra de nuestro Dios. Versículo 168. Dice así: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Qué importante es esto. Porque todos mis caminos están delante de ti. Esta frase final es una frase poderosa y que no debemos de olvidar jamás. Porque todos mis caminos están delante de ti. David entiende una verdad que debiera ser un motivante poderoso para todos nosotros. Si estamos conscientes de esto, ¿por qué somos rebeldes? Si estamos conscientes de esto, ¿por qué no somos obedientes? Y no Dios me ve, y que no Dios lo sabe todo, pues. Pero, hermano, vivimos como creyentes a nuestra manera, donde yo quiero ser el Señor, donde yo quiero ser más que la autoridad, donde yo quiero que se haga lo que yo quiero, como yo quiero y como a mí me gusta. Y quiero decirle algo, hermano, algunas veces tiramos la toalla. Y yo quiero, mire, lo voy a decir con temor y temblor de que no es algo mío. No estoy queriéndolo persuadir. Porque a mí me encanta cuando veo en las películas, ya que en nuestro país no se vive eso. Ay de aquel que toca una autoridad. Se la ve con el gobierno, con el Estado, con la nación. Toda la nación se viene contra esa persona. Ah, porque era fulano de tal. No, por lo que lo investiga. ¿Me estoy dando? Ahora, quiero decirle algo, y se lo decía al hermano Mauricio este día yo a él. ¿Sabe cuál es mi miedo? Le dije yo. Le voy a poner mi ejemplo, y le he dicho todo eso para que me comprenda que no es Eduardo al que me estoy refiriendo, sino a quién representa a Eduardo. ¿Y quién es usted? Mire, esta oveja no se somete. Y yo no voy a perder mi paz por esa persona rebelde. No lo voy a perder. Entonces, ¿qué hago yo? Mire el peligro, hermano. ¿Qué hago yo? Señor, ahí ve, ¿qué haces tú, Señor? Entonces, ¿sabe qué significa eso? Mire, hermano, y lo digo con temor y temblor porque es bíblico lo que le estoy diciendo. La autoridad que Dios me ha dado, esta es la oveja, hace esto, mire. Cubre. Usted está cubierto ahí. Y no por Eduardo, sino por esa autoridad de Dios. Entonces, cuando yo le digo, Señor, esa oveja queda descubierta. Y eso significa, ay de ella. Y hermanos líderes, no nos compliquemos ya con la gente. Seamos sabios. Apartémonos sencillamente. Y ese es el peligro con los hijos. Cuando papá y mamá dicen, ya estuvo, hijo, haga lo que usted quiera, levántese a la hora que usted quiera, estudie cuando le dé la gana. Eso es que Dios te ayude, hijo.
Y quiero decirle algo, es una palabra retórica que Dios te ayude, porque Dios no te va a ayudar. Dios no te va a conceder todos esos caprichos. Dios te va a parar. Ese es mi miedo con la oveja que se revela. Ese es mi miedo con el hijo que se revela. Lamentablemente. Le puedo decir esto por la escritura. Y vaya a su casa y vea, busque dónde está esa verdad. Pablo lo hizo. No solo con el de 1 Corintios 5, lo hizo también con Marcos. En ese momento, yo me imagino que Marcos se recuperó. Pero ¿qué hizo Pablo? No, yo no quiero nada con él. Ahí que salgan los Bernabé, los hijos de consolación. Pero ojalá que de verdad sea un hijo de consolación, porque si no, estás peor. Por eso, hijo, sé sabio. Jamás como pastor le he dado a un hijo un consejo de que se rebele. Jamás. No puedo. Ahí estate, aguanta, es tu papá, es tu mamá. No puedo sacarte de ese orden. No soy yo esto para ti como hijo. Como oveja yo te cubro, como padre no te puedo cubrir. David una vez engañó al rey de Gat. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo número 10 al 15. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante? Sabía que estaba haciendo de loco. Pero engañó a los de Gat. Engañó inclusive a Aquis. Y Aquis sí dijo: este se está haciendo el loco, pero tuvo temor. Lo que quiero decirle es que David pudo engañar a Aquis, pudo engañar a los de Gat. Yo le quiero preguntar: ¿y pudo engañar a Dios? Ahora entiende por qué David dice: toda mi vida está delante de ti. Usted puede engañar al hombre, pero no a Dios. Usted puede engañar al líder. Usted puede irrespetar al líder. Usted puede enseñorearse del líder, pero no a Dios. David reconoció esta verdad. Veamos Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Oiga, y me asirá ¿qué? Tu diestra. ¿Cree usted que podemos huir de Dios? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Job 34, 21. Mire lo que dice Eliú: porque sus ojos
Oiga, esta es una verdad, aunque no fue en Job, pero era una verdad. O sea, Eliú falló en aplicársela a Job, pero no en que era una verdad. Amén. Dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, ¿y qué? Y ve, ¿qué? Todos sus pasos. Usted ama la palabra aunque muestre quién es usted. Entonces, si usted ama esta palabra, usted es bienaventurado, aunque le desnude, aunque le incomode. Jeremías 23:24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Mire lo que dice Jehová a través del profeta. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ahora, termino con esto. Posiblemente usted no ama en gran manera la escritura, pero puede aprender a amar en gran manera la escritura, aunque esta sea como dice Jeremías, como martillo que quebranta la piedra y como fuego que devora. Aún así usted llegaría a amar esa palabra. Bueno, si usted está consciente y tiene gratitud, que es la que el Señor habla de esta noche, que somos ingratos, si usted siente gratitud, usted debe de amar. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido muy grandemente beneficiados por Dios y su palabra. Porque mire dónde nos tiene su palabra. Padre bueno, gracias. Amén. Bendito Dios, te damos gracias por esta verdad, Señor. Porque muchos la amamos, pero nos hemos descuidado de tu palabra. La amamos, pero hemos cambiado las prioridades en nuestra vida, Señor. Cuando estábamos recién convertidos, estábamos enamorados, o cuando hubo ese despertar en nosotros, no nos aguantábamos por congregarnos. Queríamos aprendernos todos los libros de la Biblia. Queríamos inscribirnos en obreros principiantes. Queríamos involucrarnos en evangelismo. Veníamos a la oración y no perdíamos ningún ayuno. Pero perdimos el primer amor. La pregunta es, ¿dónde nos desviamos? La interrogante es, ¿quién nos preñó para no amar ya en gran manera su palabra? Cuando la amábamos no importaba que fuera como un martillo que nos quebrantara como roca. Cuando la amábamos no importaba que devorara nuestra vida y la sacara a luz. No importaba que nos dijera el Señor, ese hombre eres tú, como lo hizo con David. Hermano, podemos aprender a amar la palabra. Comience a interesarse por ella. Recuérdese los tiempos antiguos. Recuerde las maravillas de creer esta palabra. Recuerde cómo el Señor lo respaldaba hasta en sus palabras. Recuerde cómo el Señor lo honraba cuando usted puso por prioridad a Dios y su palabra. Recuerde cómo prosperaba. Y esas cenizas, o de esas cenizas, se levantará nuevamente su vida. Como David creyó que Dios lo levantaría de las cenizas. Como Job creyó que el Señor lo levantaría de las cenizas. En sus libros están escritas estas verdades. Hermano, se está perdiendo de mucho. No permita que le quiten la sombra que lo cubre. Pídale perdón a Dios.
Y dígale: Señor, perdóname. Porque una de las cosas que Pablo enseñaba fuertemente era que así como trataran a Timoteo, lo trataban a él. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno?, dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14. ¿Tú quién eres? Y si le añadimos algo peor, ¿tú quién eres para maltratar a mi criado? Señor, ayúdanos. Nos estamos exponiendo a un peligro que quizás desconocemos, como el hijo que se rebela contra sus padres. Muchas veces no se percata el peligro al que se expone. Señor, ten misericordia de nosotros. Y pidámosle al Señor, hermano, pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a aprender. Quiero aprender a amar tu palabra, a amarla en gran manera. Señor, yo quiero llegar a amar tu palabra con vehemencia. ¿Sabe que esa ha sido la oración de todo el tiempo que he estado desde mi formación ministerial? Señor, yo quiero amar tu palabra en gran manera siempre. Hermano, para mí es un deleite estar encerrado estudiando esta palabra. Yo no siento el tiempo ni me estoy en el lugar. Pierdo el tiempo y el espacio. Pero es una petición que yo tengo siempre en mí. No quiero dejar de amar tu palabra. Hermana, hermano, yo sé que es lo que me ha sostenido, fíjese. Dios me ha sostenido a través de su palabra. Ame su palabra como el que encuentra despojo. Que la palabra sea lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. ¿Desde cuándo ha dejado de leer la Escritura? Ya ni los proverbios leemos. Y antes nos propusimos cada proverbio del día del mes que estábamos viviendo. Buscábamos los salmos. Y todo eso lo hemos perdido. Por eso ha crecido la hierba mala. Las ortigas han crecido. Han brotado los espinos y los cardos. Por eso a algunos la lluvia no nos llega. Pero comience usted a aprender la palabra, a amar la palabra, y verá cómo el Señor enviará su lluvia a su vida y a la mía. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor.
Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más voy?